oración? Sí. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a tratar de hacer un pantallazo, siquiera, de un tema que lo hemos escuchado siempre en el colegio, bueno, a lo largo de los años, y que por lo menos me parece a mí es muy, muy trascendente, y sobre todo porque a partir de este momento es como que se produjo un quiebre en la vida provinciana, ¿no?, de Buenos Aires, del virreinato. Creo que no hubo después nada igual, digamos, o sea, la vida después de los episodios de 1806-1807 fue distinta, ¿no? Y es como que sacudieron la modorra de un lugar como era Buenos Aires, como era el virreinato, marginal dentro del Imperio Español, estos sucesos tan conmocionantes, y sobre todo por el desarrollo que tuvieron, y bueno, y la trascendencia que después van a tener, ¿no?, para lo que suceda más adelante, ¿no? Una pequeñísima aclaración, por ahí culpa mía cuando nos comunicamos, sería por una cuestión cronológica, defensa, pero al revés, reconquista y defensa de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, como vamos a ver, hay un episodio que se titula Reconquista de Buenos Aires, y otro que es la defensa al año siguiente, ¿no? O sea, estaban invertidos, ¿no?, en el título de esta charlita. Pero bueno, es un detalle menor. Yo también, mis papeles lo tengo, invasiones inglesas, tampoco sería, o sea, es la denominación convencional, ¿no? Invasiones inglesas, pero como vamos a ver más adelante, podríamos hablar de una invasión, la invasión. Bien, vamos a poner un poquito en contexto lo que era la Argentina de entonces. Ubiquémonos 40 años antes de la primera invasión inglesa, de 1806, en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Desprendimiento del Virreinato del Perú, se pone como capital, se erige como capital a Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay? Es un motivo geopolítico fundamental, el desprender territorio del enorme Virreinato del Perú. Pensemos que lo conformaron al nuevo virreinato, sacándole del Perú lo que hoy es la Argentina, el norte de Chile, el Paraguay, Bolivia actual, lo que es hoy Uruguay, el sur de Brasil. Todo eso es lo que conformó entonces el Virreinato del Río de la Plata, este nuevo virreinato. ¿Y el motivo cuál es? El expansionismo, por un lado, el expansionismo portugués. Ellos estaban ubicados en Brasil, ¿no es cierto?, los portugueses, y permanentemente buscaban las tierras más templadas del sur de Brasil, o sea, venirse al Río de la Plata, por fuera de los tratados firmados, ¿no?, entre España y Portugal. O sea, eso va a ser permanente, ¿no?, esa puja de ellos buscando expandirse a expensas nuestras. Y, de hecho, unos años antes, casi 100 años antes de la creación del virreinato, habían fundado los portugueses Colonia del Sacramento, enfrente a Buenos Aires, en la otra orilla, ¿no?, en la banda oriental. Con lo cual se ubicaban estratégicamente justamente a la entrada de los ríos interiores, en el Paraná, el Uruguay, o sea, con lo que eso significa, o sea, hacia el interior del Río de la Plata. Entonces, por un lado Portugal, por otro lado Inglaterra. Inglaterra estuvo casi permanentemente en guerra
con España desde 1739, o sea, casi permanentemente todos esos años, llegando a 1806, en guerra. Y además, enemiga histórica nuestra, ¿no? de la hispanidad y de España, ¿no es cierto? Estaba empeñada Inglaterra en destruir al Imperio Español, del cual formábamos parte. Esto por una cuestión, por un lado política y por otro lado también religiosa. O sea, España, no nos olvidemos, había sido la gran campeona del catolicismo y los ingleses, bueno, desde la época, digamos, de Enrique VIII, siempre empuja y impugna contra los españoles por la cuestión religiosa también. Y además, los años anteriores habían venido mostrando esa, digamos, esa actividad en contra de España, los ingleses, a través de invasiones o ataques a fortalezas o a posesiones o puertos españoles en distintos lugares del mundo, en el Caribe, Cartagena de Indias, La Habana. Habían tomado algunas islas que después quedaron ya para ellos, se posesionaron de esas islas. En el Caribe habían atacado Manila, habían intentado unos años antes, en 1762, Colonia del Sacramento, o sea, Colonia ya siendo española, porque dijimos que los portugueses la fundaron, pero después, bueno, va a quedar para España, ¿no es cierto?, después de varias guerras. Bueno, también habían incursionado por ahí, habían tratado de tomarla, en fin, siempre una gran hostilidad de parte de los ingleses para con nosotros. Bueno, y de Inglaterra vamos a tener que decir algo más, porque justamente estos acontecimientos de estos años, que hoy vamos a charlar, son relacionados con Inglaterra, de modo tal que es importante ubicarnos qué pasaba en Inglaterra. En Inglaterra, desde el siglo XVIII, desde el comienzo del siglo XVIII, venía desarrollando una actividad expansionista en todo el mundo. En la India se ven instalados, después van a hacer un gran imperio en la India, en Canadá, a expensas de los franceses, se quedaron con el Canadá. Lograron franquicias negreras, como a comienzos del siglo XVIII, creo que en 1713, en Buenos Aires, para vender negros esclavos. Bueno, también posesiones en el África. O sea, venían desarrollando un expansionismo muy grande para conseguir lo que después lograron, ¿no? Un imperio a nivel mundial. Y a partir de mediados de este siglo XVIII, o sea, de los años 1700, se va a producir en Inglaterra la famosa Revolución Industrial. La Revolución Industrial va a cambiar, justamente por eso es algo revolucionario, un cambio muy, muy notorio en la manufactura de los productos. Se van a empezar a producir en serie, a bajo costo o a menor costo, con la intervención de menos mano de obra humana y de animales, o sea, a través de las máquinas, de máquinas a vapor. Y van a lograr también una mayor conectividad de los productos, o sea, van a poder conseguir sacar los productos de Inglaterra y trasladarlos a otros lugares del mundo para venderlos con el vapor, o sea, con máquinas de vapor, con el ferrocarril, por un lado, y con barcos a vapor, o sea, que son más rápidos, más económicos, en fin. También en los años 1700 los ingleses van a perder las colonias de Norteamérica, las famosas 13 colonias norteamericanas se van a independizar de Inglaterra. Esto le va a traer un perjuicio a los ingleses de que no van a tener dónde, o sea, van a perder, mejor dicho, un mercado muy importante que era las colonias para ubicar sus productos. Entonces van a necesitar ver dónde colocan sus productos manufacturados a raíz de esta revolución industrial que comentábamos. Y además van a quedar resentidos con España, más resentidos si se quiere, porque España junto a Francia habían ayudado a los colonos rebeldes a independizarse. A comienzos del siglo XIX, o sea, 1805, se va a producir una batalla muy importante naval
la de Trafalgar, la famosa batalla donde comandaban la flota británica el almirante Nelson, que muere en la batalla. Bueno, pero lo cierto es que los ingleses destrozan a las armadas de España y de Francia coaligadas. Trafalgar está más o menos a la altura de Cádiz, cerca de España. Y esto va a generar que quede dueña Inglaterra de los mares. Va a ser a partir de ese momento la reina de los mares durante siglo y medio. Pero claro, ¿qué pasó? La guerra contra Napoleón no terminó con Trafalgar, porque Napoleón y sus aliados van a quedar, entre los que estaba España, van a quedar abroquelados en el continente y van a hacer lo que se llama el bloqueo continental contra Inglaterra. La isla va a quedar aislada del resto de Europa y no le van a permitir la venta de sus productos. O sea, los productos que ya tampoco podían vender en Norteamérica, no los pueden vender, salvo por contrabando, en Europa, en donde tienen un solo amigo que es Portugal. Bueno, vamos entonces ahora a algunas consideraciones sobre el ataque al Río de la Plata. El ataque se produce al Río de la Plata, tanto a Buenos Aires como a la banda oriental, si bien va a haber algunas diferencias, porque en la segunda invasión, sigamos con la terminología convencional, la segunda invasión va a afectar fundamentalmente al Uruguay, o lo que es hoy Uruguay, la banda oriental, que va a quedar ocupada varios meses por fuerzas invasoras inglesas. En cambio, en 1807 los ingleses no van a poder tomar Buenos Aires, cosa que sí ocurrió el año anterior, en 1806. En tanto, los de la banda oriental, los orientales, no se vieron afectados. Bueno, pero decíamos al comienzo, vamos a hablar de un solo hecho, un solo episodio, una sola invasión, 1806-1807, como un solo acontecimiento. ¿Por qué? Porque en junio de 1806 es cuando desembarcan acá en Quilmes los ingleses y se van a terminar yendo del Río de la Plata en septiembre de 1807. O sea, 1 año y 3 meses duran todos estos acontecimientos. Por eso, reitero, podríamos hablar de la invasión o el ataque de los ingleses al Río de la Plata con distintos aconteceres, ¿no? en ese año y 3 meses. Estábamos en guerra declarada en ese momento, había habido algunos pequeños periodos de paz, pero en ese momento, cuando se produce la intervención inglesa en el Río de la Plata, estaba en guerra declarada España con Inglaterra. Y al menos desde el año anterior, o sea, desde 1805, había surtos en el río, varios barcos ingleses de observación. O sea, estaban los tipos mirando, o sea, viendo cómo se manejaban, quién entraba, quién salía. O sea, por lo tanto, no podemos hablar de sorpresa. El factor sorpresa no existió. O sea, sabían que estaban ahí, estábamos en guerra con ellos, en cualquier momento lo que ocurrió iba a pasar, o sea, era esperable. Eso, de algún modo, al ser algo no sorpresivo, sino esperable, también por ahí podemos hablar de que agravaría la responsabilidad de las autoridades virreinales que no estuvieron a la altura de los acontecimientos. O sea, se condujeron de un modo erróneo, digamos, o sea, deficitario por lo menos. Sobremonte era el virrey. Sobremonte, ¿qué pasó? Parece ser que pecó de exceso de confianza. Exceso de confianza porque creía que iban los ingleses, por las condiciones del río sobre todo, a atacar el Uruguay, o sea, la banda oriental, mejor dicho, Montevideo. El río es más profundo ahí, facilita tal vez mejor la acción de desembarco y la llegada hasta la orilla casi, o sea, aguas, reitero, profundas. Tenía menos población Montevideo que Buenos Aires. Él había tomado medidas para reforzar Montevideo, o sea, la otra costa.
Y acá no tanto, o sea, acá pensaba que no iban a llegarse, digamos, pensemos, el río nuestro de este lado es barrosa la costa, la orilla, es muy bajo. De hecho, los barcos para fondeados tienen que fondear bastante lejos, tienen que venirse en botes desde bastante distancia para poder desembarcar, o sea, estaba todo como más dificultado. Pero bueno, el cálculo de él fue equivocado. Los ingleses se decidieron en junta de guerra, ya que cuando estaban entrando en el río, votaron, dicen. Belfort parece que estuvo en contra de atacar Buenos Aires, quería ir a Montevideo, pero la mayoría indicó, vamos a Buenos Aires. En Buenos Aires lo que estaba era el tesoro, el famoso tesoro virreinal. Que los muchachos se movían también por interés, ¿no es cierto? Por don dinero. Bien, la cantidad de tropas no es que fueran insuficientes, digamos, no había pocos soldados. Lo que falló fueron estos cálculos que dijimos recién y después la conducción, ¿no? O sea, la conducción militar fue deficitaria, muy errónea. Podríamos decir, yo recuerdo, vos te acordás, Fede, del padre Bruno, padre Cayetano Bruno, gran historiador de la Iglesia y también historiador argentino, de la historia argentina. Él decía que la expulsión de los jesuitas había traído, entre otras consecuencias negativas, muy negativas por cierto, políticamente la desaparición de las milicias, el ejército guaraní. El ejército guaraní que mantenía a raya a los bandeirantes del Brasil que venían a tratar de llevarse prisioneros como esclavos, ¿no? Mano de obra esclava entre los indios, además de quedarse con tierras y sembrar la destrucción. Bueno, estos guaraníes, organizados por los jesuitas, habían configurado un ejército muy importante que para la época esta no existía. Entonces el padre Bruno decía, no, bueno, por ahí si se tenía ese ejército, también es medio contrafáctico, pero bueno, de cualquier modo, lo cierto sería que no habría influido tanto el número de las fuerzas, ¿no es cierto? Pero es un comentario nada más que hago a la pasada. También está la cuestión, se discute si fue planeado o fue espontáneo el ataque de los ingleses. Se sabe que ya desde tiempo antes tenían en Inglaterra en carpetas varias posibilidades de ataque, tenían datos, etc. Uno incluía el Río de la Plata, cómo atacarlo, dónde, en fin. Pero ciertamente parecería que para esta época no estaba decidido y no fue ordenado desde Inglaterra. Obviamente, si la cosa salía bien, como pareció en un principio, adelante, damos el visto bueno. Después, si sale mal la cosa, bueno, no sabemos nada, es bien de la política, ¿no? Parecería que en realidad primó entre los protagonistas, entre los que hicieron la invasión, entre los jefes, digamos, el oportunismo. O sea, vieron la oportunidad, se dieron determinadas circunstancias, adelante, probemos a ver qué pasa. ¿Cómo se desencadenan los hechos para que lleguen hasta el Río de la Plata? Francia, Napoleón invade Holanda y cuando se produce eso, toma Holanda, los ingleses se deciden, ya habían querido tomarla, habían habido alguna guerra, pero sin éxito, y ahora se deciden a tomar la colonia holandesa del Cabo, de Ciudad del Cabo, en el África, que queda más o menos a la altura de Buenos Aires, la misma latitud prácticamente. Va una fuerza importante, como 7.000 efectivos, casi sin problemas y bastante rápidamente, más de lo que por ahí esperaban, toman el Cabo. Entonces quedan algunos barcos y algunos elementos libres como para ver qué
¿qué hacemos? Y ahí Sir John Popham, el Comodoro Popham, que tenía datos, porque había alguno que acá se carteaba con él, de que estaba el tesoro en Buenos Aires, el tesoro que había venido del norte y que salía por Buenos Aires, el tesoro virreinal, a España, a las arcas del rey de España. Entonces, Popham parece que convence al jefe, al superior de él, al comandante de la expedición conquistadora del Cabo, de que le dé algunos elementos, le autorice algunos barcos y algunas fuerzas militares para trasladarse al Río de la Plata a ver qué pasa. Aventurarse a eso. Y bueno, consigue el permiso y los elementos necesarios y se trasladan hasta Buenos Aires alrededor de 1.600 efectivos, no una fuerza no muy grande, más bien pequeña. Contaba con algunos veteranos de la campaña contra Napoleón en Egipto, contaba con el famoso Regimiento 71 escocés de Highland, de las tierras altas, pero más allá de eso tenía algunos puntos en contra, que era el desconocimiento del terreno, algunas carencias logísticas para trasladar los cañones, todo eso no tenían caballos, en fin. Y por ahí la capacidad militar de los jefes tampoco era superlativa. Esos son los elementos en contra que tenían. Y también en contra, en principio, una ciudad de 40.000 personas más o menos, Buenos Aires. O sea, era bastante arriesgado. Y le salió bien, porque casi sin oposición ocupan Buenos Aires. Hubo unas escaramuzas acá en Quilmes cuando desembarcan, pero mínimas. Había algunos a caballo que habían sido enviados como observadores, digamos, de parte del Sobremonte, pero pusieron una mínima resistencia, se retiran, y los ingleses avanzan hacia Buenos Aires. En el cruce del Riachuelo hay un pequeño combate, pero casi sin despeinarse, los ingleses logran ingresar en Buenos Aires, y 2 días después ya habían tomado la ciudad, y ya el tercer día habían tomado el fuerte, habían izado la bandera inglesa. Y bueno, realmente fue un hecho bastante conmocionante para la población, sobre todo la circunstancia de que 1.500 tipos les hubieran tomado una ciudad de casi 40.000, que las tropas casi no hubieran opuesto resistencia. Y el virrey, inmediatamente, cuando vio que que estaba perdida la ciudad, huye o se retira, digamos. Se retira hacia Córdoba en busca de tropas para organizar la reconquista. Desde Córdoba, con tropas frescas del interior del país, llevándose el famoso tesoro. Podemos decir que de inmediato comienza ya la labor de organización de la reacción, digamos, de los que querían reconquistar Buenos Aires. Y acá vamos a ver la figura justamente de 2 personas que son los héroes de las jornadas tanto de 1806 como de 1807, los héroes máximos, ¿no? Por un lado, Santiago de Liniers, un marino francés al servicio del rey de España, de muchos años y muy leal, y Martín de Álzaga, Santiago era, Martín de Álzaga va a empezar a costear, muy adinerado, un vasco con mucha fortuna, comerciante, miembro del Cabildo, que va a costear el pago, digamos, de los voluntarios, va a organizar pequeñas células de conspiradores, y Liniers se va a ir a la banda oriental a buscar fuerza. Lo mismo que hizo Sobremonte hacia el interior, lo va a hacer Liniers escapándose para Colonia para traer tropas de la banda oriental. Ambos caudillos se van a mantener en contacto, aunque la relación no va a ser la mejor,
Y después vamos a ver algo sobre una especie de las vidas paralelas, si se quiere, entre uno y otro, porque vamos a ver cómo tienen puntos en común y otros discordantes de ya, pero es muy interesante. Y cómo terminan sus vidas, ¿no? Bien, la primera invasión, así llamada convencionalmente primera, 1806, toman los ingleses la ciudad, Beresford reúne a los empleados públicos, a las autoridades civiles y también eclesiásticas, y les dice, van a seguir todos en sus cargos, acá no cambió nada, el derecho va a seguir siendo el derecho español, no se preocupen, yo voy a proteger, Inglaterra se garantiza la religión católica, se va a proteger a la Iglesia Católica. Se presenta como un campeón de las libertades y de la protección de los derechos de propiedad. La única diferencia es que no va a tener el título de virrey, pero va a ser el gobernador él en lugar de Sobremonte. Y que les van a exigir el juramento de fidelidad al rey nuevo, o sea, el rey inglés, obviamente. Era Jorge III en ese momento. Que ya era de la familia de este actual, ¿no? de Carlos, ¿no? Carlos de ahora. Bien. También les va a exigir juramento de fidelidad a los vecinos principales. De esos vecinos, nada más que 58 van a prestar juramento. Pero acá un dato interesante, le prestan fidelidad a los dominicos. Tus maestros, bueno, no se los digas, pero la realidad es que inclusive el prior dominico hace una encendida arenga y defensa, digamos, del por qué había que adherir al rey y hacer el juramento. Le gustó tanto a los ingleses que le pidieron, bueno, póngalo por escrito y déselo a firmar a los demás. Entonces lo pusieron por escrito y lo firmaron. ¿Habría alguna consecuencia si uno lo firmaba, siendo una de las familias importantes? Yo creo que entre los religiosos, por lo menos, me parece que no, porque, por ejemplo, el superior de los betlemitas no lo firmó. Y no leí que lo hayan perseguido, lo hayan metido preso. El provincial franciscano también firmó ese documento, y algunos otros representantes del clero. Por ejemplo, Belgrano, que era funcionario público, era secretario del consulado, él había estado en esa escaramuza en el cruce del Riachuelo, en esa derrota y desbande de las fuerzas nacionales, y se fue. O sea, se fue de Buenos Aires, se fue a la banda oriental, se fue a Mercedes, creo, allá en Uruguay. Y evitó la jura. O sea, él no hubiera podido trabajar como secretario del consulado si no juraba. O sea, para la gente, los civiles, digamos, sí, el no jurar implicaba, entiendo, no poder seguir ejerciendo las funciones. Bueno, ahí está. Bien. La conducta del virrey. ¿Qué pasó? El virrey lo dejamos yéndose para Córdoba, hace una escala, se va con la familia. Creo que, según tengo entendido, en la comitiva, digamos, de protección que va con Sobremonte, habría ido Güemes. Formaba parte de esa comitiva, digamos, de la guardia, ¿no? En Luján hacen una parada en la villa de Luján, y ahí termina dejando el tesoro. El tesoro queda ahí y se lo traen a los ingleses. ¿Qué pasó? Aparentemente fue como una moneda de cambio. O sea, los defensores de la libertad parece que los apretaron a los comerciantes y le dijeron, mire, el tesoro lo queremos. Si no consiguen el tesoro, los barquitos que tienen ustedes para navegar los ríos quedan confiscados. Entonces, bueno, mandaron algunos delegados, lo charlaron al virrey, y el virrey dijo, bueno, está bien, quédenselo, y efectivamente el tesoro vino a Buenos Aires, los ingleses rápidamente lo mandaron a Inglaterra, lo mostraron, lo exhibieron en desfiles oficiales por las calles, digamos, como el gran triunfo y el gran botín obtenido en la nueva conquista para el rey Jorge III, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien, paseo triunfal del tesoro
por Londres. Liniers, la Virgen del Rosario y la incidencia del factor religioso. Vamos a hablar 2 palabras de esto. Liniers dijimos que hizo exactamente lo mismo que Sobremonte, pero yéndose a la banda oriental a buscar refuerzos para poder traerlos y ejecutar la reconquista. Digamos, entre paréntesis, que ganó la carrera Liniers, porque llegó antes que Sobremonte. Pero Sobremonte consiguió esas tropas. Después no llegó a entrar a Buenos Aires porque también estaban indignados con su actitud, que fue tildada como de cobarde. Entonces no pudo volver más a Buenos Aires. Volvió más adelante, al año siguiente, pero preso ya. Lo cierto es que Liniers, antes de cruzar a la banda oriental, creo que lo hizo de incógnito, o sea, no pasó secretamente, ¿no? Para que no lo vieran los ingleses que cruzaba. ¿A dónde va usted? Militar. Bueno, se pasa a la banda oriental, pero antes de hacerlo, encargó misas diarias en el convento de Santo Domingo para que por medio de la intercesión de la Virgen del Rosario, Dios otorgara la victoria a los patriotas hispanos, digamos, sobre los invasores. En el libro de actas de la Cofradía del Rosario del convento consta el voto solemne que le hizo a la Virgen, prometiéndole a cambio de la victoria las banderas que se obtuvieran de los derrotados ingleses, que se tomaran del enemigo. ¿Qué pasaba con los ingleses? La generalidad del pueblo llano, el común de la gente, no los quería. No los quería, no simpatizaba con ellos y no los quiso en ningún momento. Los veían no solamente como enemigos políticos que le estaban ocupando la ciudad, y digamos que venían con intenciones de cercenarlos del imperio español al que pertenecían, sino como herejes. O sea, los veían como herejes, enemigos de la fe, lo cual no nos puede extrañar en un tiempo en donde la religiosidad imperaba, ¿no? El espíritu religioso era muy distinto del que tenemos hoy en día. Este espíritu religioso también se va a ver cuando se enfrenten las huestes, las fuerzas de Pueyrredón en la zona de San Martín, hoy sería las chacras de Perdriel. Va a haber también una escaramuza, ¿no? Un pequeño combate breve con los ingleses, y las fuerzas nacionales van a arremeter contra los ingleses al grito de Santiago y cierra España. Un grito secular que lo habían ensayado, digamos, los reconquistadores contra los musulmanes en España. O sea, los ubicaban en un lugar semejante a los musulmanes contra los que se combatió durante la Reconquista, a estos ingleses herejes. Bien, ahora, no todos tenían antipatía a los ingleses, hay que decir la verdad. O sea, algunas familias de los vecinos principales tuvieron buena y estrecha relación con los ingleses, con los invasores. Reitero, algunas familias, de hecho, durante las 6 semanas que duró la ocupación, los soldados dormían en barracones, pero los 100 oficiales estaban ubicados en casas de familia, muy bien recibidos por estas familias. O sea, dicen que algunas familias estuvieron en las casas de ingleses que vivían acá y en casas de criollos recomendados por esas familias inglesas. O sea, donde no pudieran, digamos, donde no hubiera hostilidad hacia ellos, que se sabía que los iban a tratar bien. De hecho, bueno, se cuenta cómo estos oficiales, además bien vestidos, con unos elegantes uniformes, causaban mucha impresión en las chicas de la sociedad porteña, y a la vez ellas también, digamos, muy encantadoras en la forma de conducirse, tocando la guitarra o el piano, y buena conversación. O sea, los ingleses también quedaron impactados por la belleza y los encantos de las chicas nuestras, ¿no? Bien. Inclusive después de la Reconquista van a ser varios los oficiales ingleses que, heridos, van a ser cuidados por las familias que los tenían a cargo, digamos, en donde vivían. Bien, los ingleses, no toda la fuerza expedicionaria eran británicos puros. Había muchos, o unos cuantos por lo menos, católicos irlandeses. Esos, por supuesto, fueron de los primeros
y entre los cuales se cuentan mayor número de deserciones. O sea, en cuanto vieron la posibilidad, muchos abandonaron el ejército inglés y se pasaron de bando por el hecho de la religión, justamente. Y también había soldados reclutados en Santa Elena, la isla que está frente al África, viniendo camino hacia el Cabo, habían reclutado unas fuerzas mercenarias, entiendo que eran. Había alemanes, italianos, franceses y hasta algunos españoles. También de este grupo se produjeron oportunamente unas cuantas deserciones. Por supuesto, en cuanto empezó a haber deserciones, los ingleses tomaron drásticas medidas. O sea, aquel desertor que fuera sorprendido, pasado por las armas, y lo mismo al que incitaba a la deserción o tenía guardado algún desertor en la casa. O sea, bien, draconiana, ¿no? La sanción, la medida. Bueno, la reconquista de Buenos Aires. Cuando los ingleses llegaron a Quilmes, dijimos, se pasaron de largo de Ensenada, que es donde estaba Liniers. Liniers había sido destacado un par de días antes por Sobremonte para que estuviera en el fuerte de Barragán. Él no entra en acción. Por eso es que después ingresa a la ciudad y por eso es que nadie le dice nada. O sea, los ingleses no le objetan su permanencia ahí, cosa que, y les va a permitir a Liniers libremente, de un modo moral, poder cruzar a la banda oriental a buscar tropas para luchar contra los ingleses. Cosa que no podían hacer, en principio, dentro de las normas de los caballeros y de la guerra, aquellos que se habían rendido a los ingleses, aquellos que habían entrado en acción contra los ingleses y se habían rendido, al mismo tiempo habían jurado no tomar las armas en contra de los ingleses. Todavía esos valores, digamos, de otras épocas se mantenían. Entonces, estaba habilitado moralmente, así fue como cruzó a la banda oriental y del mismo modo ya una vez que reclutó a la gente, la trasladó, desembarcó en el Tigre en medio de una sudestada, bueno, fue aclamado por el pueblo en San Isidro cuando venía, se le va incorporando gente, se le van uniendo voluntarios y finalmente se instala en la zona en Chacarita, después en Once, lo que hoy es Once, y desde ahí los intima a la rendición, el día 10 de agosto. Ríndanse, por supuesto los ingleses dicen que no, entonces lo que hacen es llevar las tropas al Retiro, a la zona de Retiro, ahí había un arsenal, estaba en poder de los ingleses, y vence a los ingleses que estaban en el arsenal de Retiro. Los ingleses pagan caro, digamos, tienen como unas cuantas bajas, como 60 bajas, ninguna baja los defensores, digamos, los criollos, ¿no? O el elemento hispano, para ser más claro. Y entonces sí, a partir de la mañana del 12, temprano del 12 de agosto, es cuando comienzan Liniers con sus fuerzas a incursionar por la zona norte de Buenos Aires, desde el Retiro hacia la Plaza Mayor, y el fuerte, digamos, para tomar el fuerte, que es donde estaba el grueso de la tropa inglesa. Se producen, digamos, enfrentamientos severos. Los ingleses estaban bien ubicados estratégicamente en techos de las iglesias, en azoteas de casas, pero bueno, no logran sostener la defensa, la resistencia, y terminan recluyéndose en el fuerte. Ahí quedan los 1000 y pico, no sé cuántos quedaban, ya habría que restar los muertos. Quedan metidos en el fuerte, levantan una bandera de parlamento, una bandera blanca. Dicen que la población estaba enardecida y no aceptaba y seguía tirando, cosa que finalmente los obliga a los ingleses a bajar la bandera blanca y poner una bandera española, o sea, señal de rendición. Bien, sufren unas cuantas pérdidas. La mayor parte de los prisioneros que quedan, deben haber quedado como 1000 prisioneros, fácil, o 900, son internados en el interior del país, ¿no? En calidad de, justamente, prisioneros, pero
alejados del puerto. Por eso alguno dice, pensar que estos en el Cabo soñaban con las riquezas del Dorado, esa ciudad mítica, ¿no? Del Dorado. Y si terminaron con sus sueños en las siestas provincianas de Catamarca y Santiago del Estero. Claro, porque quedaron internados en Santiago, en Catamarca, en Tucumán, en San Juan. Bien. Hay también alguna historia ahí. Por ejemplo, en Catamarca, cuando después los liberan, hubo uno que, y creo que eso no es el único caso, yo sé ese de Catamarca, se convierte al catolicismo y se casa con una chica de ahí, bueno, ya quedó radicado allá. Y hay otros que, algunos en Cuyo sobre todo, que después van a conformar, que quedaron también viviendo entre nosotros, que conformaron un batallón de cazadores ingleses o algo por el estilo, que se incorporaron al ejército de los Andes, de San Martín. Bien, terminó la primera invasión, perfecto, pero era evidente que los ingleses no se iban a quedar cruzados de brazos, no iban a aceptar esta derrota, digamos. Y que era inminente un segundo intento, un segundo ataque. Entonces, ante esta inminencia, ante lo que era de prever que iba a ocurrir, Liniers, ya comandante de armas de la ciudad, va a disponer una gran medida que es la organización de milicias, de voluntarios, cuerpos voluntarios, según el lugar de origen. Acá él se vale de, digamos, de ese localismo, del andaluz, del catalán, del gallego. Entonces va formando con los de la misma nacionalidad distintos cuerpos. Provinciales, legión de patricios, que eran, digamos, los de Buenos Aires, pero digamos de las clases más altas. Asturianos, vizcaínos, cazadores correntinos, montañeses o cántabros, andaluces, gallegos, dijimos, catalanes, arribeños, o sea, de las provincias de arriba, los del norte, y que vivían acá, bueno, se van conformando sus cuerpos. Los conventos van a ser usados como cuarteles, igual que algunas casas particulares, y como el Colegio de San Carlos, el Colegio Nacional de Buenos Aires hoy en día. Y efectivamente, en junio también, al año siguiente, casi exactamente un año después, van a desembarcar en esta orilla los ingleses. En esta oportunidad van a ser 7.000 efectivos. 7.000 efectivos los nuestros. Los ingleses van a ser 12.000. O sea, una fuerza muy, muy importante. Vamos entonces ahora a la segunda invasión. Como dijimos antes, Buenos Aires no va a ser ocupada en la segunda invasión, aunque va a sufrir el ataque, o sea, van a venirse hasta acá y, como vamos a ver, se va a producir la famosa defensa de Buenos Aires. Sí, la banda oriental va a ser ocupada en la segunda invasión, en 1807. Es más, ya para finales de octubre del año anterior, o sea, de 1806, o sea, nada más que 2 meses o 3 meses después de la rendición de Buenos Aires, ya venían tropas, y los ingleses desembarcaban tropas en la zona de Punta del Este, que fueron de a poco ocupando distintos sectores costeros. O sea que, por eso yo hablo o les comentaba que es un solo episodio, o sea, no hay casi corte, ¿no? O sea, sin solución de continuidades, prácticamente. Pero como venían más ingleses y se habían rendido, sí, pero pasa que esos que venían, esos nuevos, no sabían que Buenos Aires no era más de ellos. O sea, les había llegado la noticia, cayó Buenos Aires, tenemos una nueva colonia. Ah, qué fantástico, bueno, salen los barcos, pero ya cuando llegaron acá ya se había perdido Buenos Aires. No importa, bueno, van a intentar reconquistarla. Y acá vamos entonces ahora a ver la gran figura de la defensa de Buenos Aires, que es Martín de Álzaga. Era un vasco, dicen que muy humilde, ¿no? De origen muy, muy humilde, que vino siendo un jovencito acá. Parece ser que ni sabía hablar castellano cuando vino. O sea, hablaba nada más que euskera.
Y este hombre que hizo una gran fortuna, la primera fortuna creo que era de Buenos Aires en ese momento, se va a convertir en el héroe principal de la defensa de Buenos Aires. Ya había participado, como dijimos, en la primera, organizando, pagando de su bolsillo, voluntarios, pero va a ser la figura estelar en la defensa ahora, Álzaga. Liniers también va a tener participación en la defensa, pero a Liniers le cabe o le cupo la primacía, digamos, o el primer cartel en la Reconquista, no tanto en la defensa, aunque también participó. Liniers va a ser derrotado con sus fuerzas en la zona de los Corrales de Miserere, o sea, por donde está la estación 11, ¿no? de trenes hoy en día, y se le van a desbandar las fuerzas. Inclusive no se supo durante muchas horas qué había pasado con Liniers. Algunos pensaron que lo habían matado, que lo habrían capturado. Ahí los ingleses tienen un error táctico, que es no haber seguido y haberse metido en Buenos Aires. Hubieran hecho un estropicio, hubieran tomado la ciudad seguramente. Llegaron órdenes para que no lo hicieran, que se quedaran ahí esperando al grueso de las fuerzas de Whitelock, que era el jefe en la segunda invasión. Y fue un gran error porque les permitió a los de la ciudad, a los defensores, digamos, organizarse bajo el mando de este vasco, de este Álzaga, que realmente el hombre en esos momentos que fueron de mucha incertidumbre, mucha inquietud, nerviosismo. Pensemos que ya para tardecita noche es cuando se produce el desbande de las fuerzas de Liniers, van entrando algunos fugitivos, digamos, de las fuerzas de Liniers, traen noticias malas de cómo habían sido derrotados. Bueno, este vasco guarda la calma y organiza el cavado de trincheras, la colocación de sacos de yerba y de algún otro elemento más, o sea, bolsas como parapetos, colocan cañones en lugares estratégicos. Bueno, ilumina los lugares, determinados lugares como para poder seguir trabajando. Realmente fue notable la obra de Álzaga, cómo se movió este caudillo, auténtico caudillo, la gente lo siguió, y el entusiasmo ganó a todos los porteños, ¿no? Ayudando en las labores de defensa. Reitero, el error ese de los ingleses les permitió no solamente esa noche, sino al día siguiente, 3 de julio, lo mismo, 4 de julio no lanzan el ataque los ingleses y todo ese tiempo lo ganaban los porteños, digamos, para organizarse bien. Se forman 3 círculos alrededor de, digamos, alrededor de la plaza y del fuerte, ¿no? 3 líneas defensivas circulares, como para ir retirándose en la medida que fueran avanzando los ingleses. Una vez que se les hiciera daño, se volvía hacia atrás para poder seguir atacándolos. O sea, estaba bastante bien pensado. De cualquier modo, bueno, dicen que la providencia también ayudó mucho porque Whitelock podría haber utilizado otra táctica, que era, por ejemplo, está bien, esto como se dice ahora con el diario del lunes, ¿no? Pero bueno, que hubiera sido muy efectivo el sitio de la ciudad, y bueno, que no saliera ni entrara nadie, y tenía los barcos en el puerto, con lo cual bloqueaba también la ciudad por la vía marítima, no iba a recibir alimento, no iba a recibir nada, y con el tiempo iba a tener que ceder y rendirse. Pero bueno, no fue así. Bueno, sabemos un poco, hemos visto siempre para las fechas que se recuerda la reconquista y la defensa de Buenos Aires, como en la defensa el pueblo común, inclusive desde las azoteas, tiraba agua caliente, piedras, lo que tenía a su alcance. Seguramente se habla del aceite caliente, debía ser grasa de vaca, caliente. Bueno, imagínense eso que se llegue. Igualmente dicen que la mayor parte de las víctimas fueron por armas de fuego, tanto de un lado como de otro. Pero bueno, eso también debe haber surtido su efecto.
Bien, bueno, se terminan rindiendo, no el mismo 5 de julio, sino 1 o 2 días más tarde, y lo que se resuelve es que para el día, esto fue instancias de Álzaga, o sea, Álzaga realmente también tenía una visión política bastante importante o notable. A instancias de él parece ser que se obliga a los ingleses a, está bien, derrotados, rendidos, va a haber intercambio de prisioneros, todo, pero ya para tal fecha, creo que se pone la fecha septiembre de 1807, se evacúan el Río de la Plata, no queda ni un barco, que es lo que finalmente ocurrió. Brevemente, un paralelismo entre las vidas de uno y del otro, ya algo comentamos, ¿no? Entre los dos héroes de Álzaga y de Liniers. El vasco, adinerado, de origen humilde, Álzaga, venido al Río de la Plata. Otro, también que no era nativo, era francés, Liniers, de una familia hidalga, digamos, de un origen, digamos, más alto que Álzaga. Ambos fervorosos realistas. Y en 1809, cuando Liniers era virrey, se van a enfrentar abiertamente. ¿Por qué? Porque Álzaga va a intentar derrocarlo a Liniers con el auxilio de algunas fuerzas de los vizcaínos, catalanes, estas fuerzas, digamos, integradas por peninsulares, y va a fracasar en el intento gracias al auxilio que tuvo Liniers de los patricios, fundamentalmente, de Saavedra y el regimiento de patricios, que lo van a sostener la autoridad del virrey. El resultado, bueno, Álzaga fue desterrado, pero poquito tiempo después, unos poquitos meses después, va a ser removido de su cargo Liniers porque va a llegar el reemplazo, que es el famoso Baltasar Hidalgo de Cisneros, que es el virrey que va a estar al momento del día 25 de mayo de 1810. ¿No? Estamos todavía ahora en 1809, ¿no? Estos episodios. Liniers va a terminar su vida trágicamente cuando se oponga a la Junta de Buenos Aires, la primera Junta, y lo fusilen por actividades contrarrevolucionarias, por no aceptar la primera Junta de Gobierno. O sea, el héroe de la Reconquista va a terminar trágicamente ejecutado por sus propios sostenedores de ayer, digamos, y con los soldados con los que había estado combatiendo antes, ¿no? De algún modo sus hijos, si se quiere, ¿no? Y Álzaga, en 1812 va a ser ahorcado por no reconocer, por complotar contra el primer triunvirato, o sea, él no aceptaba el nuevo orden que venía siendo dado en Buenos Aires. Así que los dos, trágicamente, o sea, Álzaga, el héroe de la defensa, también va a morir de este modo. Quedó él y los que ahorcaron quedaron ahí expuestos en la Plaza de Mayo ahora, ¿no? Varios días. Bueno, una cosa bastante espantosa, fue en su momento muy conmocionante. Podemos comentar rápidamente cómo es que Liniers, siendo un extranjero y no un militar tampoco de tanto rango, quedó finalmente a cargo del virreinato. Y bueno, rápidamente, en realidad, cuando él pasó a la banda oriental a buscar tropas, lo hizo sin el aval del virrey Cisneros, ¿no? Inclusive dicen que después Cisneros se lo va a echar en cara. Cuando reconquista Buenos Aires, ya Buenos Aires otra vez vuelve a estar dentro de la órbita del Imperio Español, se va a reunir a los 2 días de la Reconquista, esto ya el 14 de agosto, un cabildo abierto, o sea, el cabildo abierto es una reunión de vecinos extraordinaria, que lo va a nombrar
o va a promoverlo a él a Liniers como comandante de la ciudad. Esto en realidad el cabildo no estaba facultado para eso. Pero bueno, le llevan esta inquietud o esta propuesta, esta proposición al virrey Sobremonte, que estaba en las afueras de la ciudad, estaba bastante más lejos, estaba por San Nicolás de los Arroyos. Se la llevan y, bueno, medio regañadientes, porque era de algún modo dar el brazo a torcer ante un movimiento, digamos, algo irregular, pero bueno, decide, también, convalidar en los hechos lo que estaba ocurriendo y refrenda el nombramiento de Liniers como comandante de la ciudad y le deja el gobierno político de la ciudad a la audiencia. Reitero lo que dije antes, Sobremonte no volvió a Buenos Aires, sino más tarde ya detenido, o sea, no entraba en Buenos Aires, la gente no lo quería. Y parece que en Montevideo pasó lo mismo, cuando fue en 1807, que fue a tratar de recuperar, digamos, enfrentar a los ingleses, fue derrotado. Bueno, también había un muy mal ambiente en Montevideo respecto de él. Bien, esto de que el cabildo abierto promoviese al comandante de armas y metiera presión, dice que en la misma reunión hubo un tumulto de gente que entró y gritaba, Liniers, comandante, bueno, medio que metieron una presión, un piquete, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta porque es inédito, o sea, no estaba dentro de ninguna norma, ninguna ley de Indias permitía este proceder. Y lo mismo va a pasar al año siguiente, cuando directamente lo destituyan al virrey. Nadie estaba facultado para destituir al virrey. El virrey era nombrado y removido por el rey en España. Era el delegado, el representante del rey en su virreinato, en este caso del Río de la Plata. No obstante, como se enteran los porteños, se enteran acá en Buenos Aires de la derrota de Sobremonte en Montevideo, se indignan, llaman a una junta de guerra, la junta de guerra recomienda la deposición de Sobremonte, le pasan esa recomendación a un congreso que incluía la audiencia, el cabildo, el obispo, el consulado, los jefes militares, incluido Liniers, algunos vecinos, y el 10 de febrero de 1807 se va a resolver la suspensión de Sobremonte de todos los cargos. Él ostentaba el cargo de virrey, de gobernador de la ciudad y de capitán general, o sea, jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Lo suspenden de todos esos cargos y ordenan su detención. Él, como estaba del otro orilla, lo mandan a buscar y lo traen detenido. Y de ese modo queda Liniers como jefe militar de todo el virreinato, a la par que la audiencia queda cumpliendo la función política. En realidad, al que le hubiera correspondido quedar como jefe de todo el virreinato era un militar que había caído prisionero de los ingleses y que estaba en el Uruguay, en Montevideo. Era Ruiz Huidobro. El que lo seguía en orden de mérito era Liniers. Por eso queda a cargo de la parte militar. Y un tiempito más tarde va a llegar desde España la noticia de que ya la audiencia no tenía injerencia, digamos, no tenía facultades para ocuparse de la parte política en caso de acefalía del virrey, o sea que era el caso este. Por lo tanto, le correspondía todo, la parte política y militar, al jefe de máxima graduación. Ruiz Huidobro preso, se lo llevaron a Inglaterra, pobre. El que le seguía, como dijimos, era Liniers. Liniers queda a cargo de todo el virreinato. Es en esa condición entonces en que estaba cuando se produce la segunda invasión y la defensa de Buenos Aires, y a fines de 1807 va a ser nombrado virrey interino por el rey. Se va a enterar más tarde, pero bueno, va a estar un año, un poquito más de un año en realidad como virrey. Consecuencias de las invasiones. Bueno, la institución del cabildo, una institución municipal, un ayuntamiento, traída de
España, una institución que había tenido mucha vigencia en la Edad Media en España, después había caído un poco en desuso o perdido importancia, pero se trajo acá, apenas vinieron los españoles, y tuvo su momento de esplendor, había caído un poco también aquí entre nosotros, pero a partir de este episodio retoma su importancia, gana mucho prestigio y de hecho, bueno, justamente, ¿por qué gana prestigio y toma importancia? Porque nada más ni nada menos que condujo a través de Martín de Álzaga, el alcalde de primer voto, miembro del Cabildo, condujo la defensa de Buenos Aires y luego la destitución del virrey, ¿no? O sea, hechos, reitero, inauditos, ¿no? Nunca había pasado algo así. Buenos Aires, además, había quedado, digamos, librada a sus propias fuerzas, o sea, no había recibido ningún tipo de auxilio de la metrópoli. Así que, imagínense, en el elemento, sobre todo en el elemento criollo, ¿no? Cómo había subido la autoestima de esta gente. Nos podemos hacer lo que hicimos, le ganamos al primer ejército, a la primera infantería en ese momento de guerra de todo el mundo, que eran los ingleses. Y lo hicimos solitos. Y lo hicimos mejor que estos que manda el rey, el virrey, qué sé yo, o sea, que el elemento asalariado español con el cual había, peninsular, con el cual había bastante pica ya en ese entonces, sobre todo a partir del gobierno de los Borbones, ¿no? Así que bueno, y por otro lado, entonces, la formación de las milicias, también es otra consecuencia importantísima. ¿Por qué? Porque con esas milicias se va, en 1810, se va a sostener la Revolución de Mayo. Van a ser en definitiva los que inclinen la balanza para destituir en el Cabildo Abierto o considerar que ya no tenía potestades el virrey Cisneros y después para imponer la primera junta de gobierno. O sea, esas serían las consecuencias principales. Por eso decíamos al comienzo, las invasiones estas inglesas cambiaron todo, o sea, nada fue igual a partir de los episodios de 1806-1807. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta. Se toma también como fundación del ejército, digo. Claro, claro. Sí, viste que dicen el ejército argentino nació con la patria. Bueno, efectivamente, con la conformación de las fuerzas estas por parte de Liniers para prepararse para la defensa. Tengo una pregunta, porque yo no lo quiero meter en nuestra historia o en otra polémica, pero digo, está el tema de que por qué el Cabildo de Buenos Aires se sobrepone a los otros cabildos en la gesta de independencia. Digo, todo este hecho de las invasiones inglesas. Y esto puede haber tenido que ver. Digamos, te da una cierta... Y claro, imagínate, o sea, ¿por qué va a ceder preeminencia el Cabildo de Buenos Aires, siendo que ya había pasado lo que pasó en 1806, 1807, 1809, cuando también intervienen con el tema del intento de deposición de Liniers? O sea, todo eso le da un brillo, si se quiere, y una, digamos, se perciben, digamos, como muy importantes, los revaloriza, o se revalorizan ellos mismos, se ven revalorizados, porque había algunas situaciones de tensión con los peninsulares, sobre todo con los que venían desde España con nombramientos, con cargos, en donde estos peninsulares tenían un cierto desprecio hacia el local. Bueno, y esto evidentemente le subió la autoestima a los de Buenos Aires y sobre todo a la gente del Cabildo, y bueno, creo que por ese lado también puede encontrarse la razón por la cual pretenden estar por encima o mirar por encima del hombro a los del interior.
Por ahí venía también de antes, ¿no? Porque no solamente es el cabildo, ¿no? Pero bueno, eso igual creo que debe haber sido bastante importante como para conformar esa forma, ese modo de ser, ¿no? Y ahí lo del medio anecdótico, pero no se sabe el lugar de Luján donde estudió, donde empezó lo de líneas, ¿no? Fue la génesis de ahí del ejército. Donde acamparon en Luján antes de ir a Buenos Aires. No, el que acampó en Luján el que paró en Luján fue Sobremonte, yéndose para Córdoba. Liniers directamente cruza de Colonia con las tropas al Tigre. Claro, ahí en el Tigre hay un museo, creo que lleva el nombre de él. Yo no lo conozco, pero es un museo naval, si no me equivoco, que tiene elementos o objetos de la gesta de la Reconquista. Pero bueno. ¿La devoción que tenían los soldados Malvinas a la Virgen del Rosario tenía algo que ver con la...? No, me parece que no. Creo, O sea, el que impone el que sugiere, digamos, que el nombre del operativo se llamara así, la recuperación de las Malvinas fuera operativo del Rosario, es Seineldin. Se lo propone creo que al jefe, no me acuerdo quién era, a Busser. Bueno, ahora, si Seineldin lo propuso debido a que también la Virgen del Rosario nos había dado una mano contra los ingleses, podría ser. No lo sé, pero puede que haya tenido alguna... ¿Y por qué la Virgen del Rosario no la Virgen del Juan? Bueno, se ve que Liniers era devoto de la Virgen del Rosario. Claro, o sea, el convento de Santo Domingo la tiene ahí a la Virgen del Rosario. Y él se ve que era asiduo concurrente a las misas, supongo yo, de Santo Domingo. Y bueno, fue a pedir las misas ahí. O sea, podría haber ido a otro lado, pero no. Se ve que la devoción la tendría él ahí a la Virgen del Rosario de Santo Domingo, ¿no? Bueno, gracias.